Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Del corazón del Padre para las naciones de la tierra. Bienvenidos a una experiencia de reino. Con el Espíritu Santo. En ese tiempo menciona la palabra de Dios que tanto hebreos estaban peleándose con cómo repartir el dinero, cómo repartir la comida entre los mismos seguidores y creyentes que seguían a Jesús. Entonces, como Pablo y varios de los discípulos de Jesús estaban ocupados orando y compartiendo la palabra de Dios, dijeron: nosotros no estamos para esos pendientes, esas tareas de que voy a delegar y voy a repartir comida, ¿no? O sea, ellos, para tener más tiempo de oración y más tiempo de estar compartiendo la palabra de Dios, ellos se juntaron y decidieron levantar a 7 hombres. Dijeron: vamos a levantar a 7 hombres que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y que sean hombres de fe. Entre ellos estaba Esteban. Entonces, vamos a ir estudiando un poquito, bueno, les voy a ir hablando un poquito más de él. Él era un hombre de buen testimonio y bueno, esas características que tenía Esteban, todo eso lo preparó para ser un hombre que pudiera mirar la gloria de Dios. Entonces, vamos a estudiar cada uno de esos puntos y quiero que en cada una de esas, en cada una de las cosas que fueron halladas en Esteban, vayamos examinando nosotros si las tenemos, cuál nos hace falta para estar preparados para el día en el que Dios nos siga mostrando sus maravillas, sus señales, toda la gloria que Dios está mostrando. Amén. Entonces, como primer punto, era un varón de buen testimonio. Buen testimonio se refiere a una persona que sabía hacer lo bueno. Quiero que nos pongamos a pensar tantito en nuestras vidas, no en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, porque si les pregunto ¿quién de aquí tiene buen testimonio? Vamos a levantar todas las manos, pero vamos a poner a pensarnos qué personas que nos rodean, de todas las personas que nos rodean, a lo mejor en lo que es la misma familia, amigos o gente en el trabajo, ¿cuántos de ellos dan buen testimonio de nosotros? Pónganse a pensar tantito, porque era un punto por el cual escogieron a Esteban. Entonces vamos a trabajar en que no es necesario, hay veces que no es necesario decir soy cristiano, soy cristiana, sino que muchas veces tus mismas acciones, tu misma palabra, la misma forma de hablar dicen: él es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque siempre habla de las maravillas. Hay una cita en la Biblia que dice que los que están llenos del Espíritu Santo hablan de las maravillas de Dios. Amén. Entonces, como primer punto, no hay que olvidarlo, era un hombre de buen testimonio. Como segundo punto, era un hombre lleno de fe. Ahorita en los pasajes lo vamos a ir viendo, pero tenía una fe. Ahorita en la alabanza me acordaba yo también, porque decía que mi fe nunca se agote, que mi fe nunca se mueva, y tenemos que luchar nosotros por tener esa fe, más en estos tiempos, que en todo lo que Dios ha hablado, que nuestra fe no decaiga, no mengüe y permanezca. Amén. Como tercer punto, Esteban era un hombre lleno totalmente del Espíritu Santo. ¿Cómo identificamos a una persona llena del Espíritu Santo? Alguien que participe. Ajá.
una característica más que ustedes digan, esta persona es un hombre lleno del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo. Pues Dios me llevaba, bueno, les voy a adelantar una cita. En el libro de Efesios 6 explica que la gente no se embriague con el vino que trae división, que trae disolución. Dice, más bien sé lleno antes del Espíritu Santo. Yo me ponía a pensar y yo decía, ¿por qué pone ese ejemplo, no, de una persona ebria por vino? Y viendo el ejemplo, las características a lo mejor de una persona así, yo dije, pues es una persona totalmente influenciada por el vino, por el alcohol. Pierde su voluntad, no tiene control de lo que piensa, y pues su corazón también pierde la influencia totalmente de él, su voluntad. Entonces yo pensaba, yo decía, una persona llena del Espíritu Santo tiene que ser una persona que tanto tu mente, tu voluntad y tu corazón estén influenciados por el Espíritu Santo, pero en todo tiempo. Ahorita yo veía en el pasaje que vamos a estudiar de Esteban, él no era una persona que a lo mejor por momentos Dios lo usaba, no, él permanecía lleno del Espíritu Santo, porque otra de las características que tenía Esteban era de que Dios le había dado el don de que hiciera milagros, hiciera señales en medio de la gente. Entonces él siempre se mantenía pues predicando, hablando del mensaje de Jesús, y siempre las señales lo seguían. Era un hombre que se mantenía hablando y las señales lo seguían. Eso indica que el Espíritu Santo estaba en él. Amén. Otra característica que tenía Esteban era que el mismo Espíritu Santo le dio sabiduría para hablar frente a la gente con esa autoridad. Tanto es así como que la sabiduría que Dios tenía a través de él, que más adelante vamos a ver un poquito más a fondo cómo nadie le resistía. O sea, discutían con él, pero nadie lo podía, lo querían confrontar, pero nadie podía hacer nada, porque con la sabiduría que contestaba, era el mismo Espíritu en él. Entonces es como nos damos cuenta que era un hombre que permanecía lleno del Espíritu Santo. Vamos a... Ahora sí vamos a la diapositiva, por favor. En esta parte, en este pasaje, Esteban salió y estaba predicando, estaba hablando de la palabra de Dios, pero se encontró con el pueblo de Israel. Ahorita le voy a dar lectura, pero recordando el contexto del pueblo de Israel, sabemos que era un pueblo que se rebelaba, que no obedecía a Dios, que a profeta que Dios mandaba, lo mataban, desobedecían y hacían lo contrario a las indicaciones que Dios les daba en ese entonces. Entonces Esteban se encontró y estaba hablando con ellos, y llegó a este versículo. Ay, le voy a dar lectura aquí porque no sé por qué no veo. Dice: antes de terminar su discurso, Esteban les dijo a los de la Junta Suprema: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual a sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Ellos trataron mal a los profetas y mataron a los que habían anunciado la venida de Jesús, el Mesías, al que ustedes traicionaron y mataron. Por medio de ángeles, todos ustedes recibieron la ley de Dios, pero no lo han obedecido. Aquí en esta parte de la Biblia estaba Esteban compartiendo
y llegó el punto en el que no entendían los judíos, y él les tuvo que volver a hablar o a exhortar fuerte, y él los exhorta diciendo, van a estar igual que sus antepasados, y les menciona lo mismo que hacía el pueblo de Israel antes. Decía, son, en otras versiones dice, son duros de cerviz, o sea, no se arrepentían fácilmente. Entonces aquí es donde Esteban comienza a hablar con autoridad, los comienza a exhortar, y en el versículo 54 dice, al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban, pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Aquí voy a hacer una pausa en este versículo. Aquí algo que igual identificaba a Esteban era que incomodaba por la misma, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios siempre va a estar hablando, siempre va a estar guiado sus palabras por el Espíritu Santo. Entonces aquí en esta parte vemos cómo en el versículo anterior pues les habló muy fuerte, y aquí ellos se molestan, pero lo curioso en este versículo es que ellos estaban enojados y enfurecidos con él. Mientras tanto Esteban estaba viendo otras cosas. Ellos estaban enojados, y en eso en el versículo dice que pero Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, y miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. O sea, Esteban estaba ya mirando en lo sobrenatural, no sé, a lo mejor estaba teniendo una visión, y mientras ellos estaban enojados, decía él, al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. O sea, todavía Esteban, me pongo a imaginar la escena, y mientras todos están enojados y estaban, en otra versión dice que estaban crujiendo los dientes contra él, ya estaban así como que preparando sus puños, porque estaban enojados por la palabra que les había dado. Entonces fueron incomodados porque fue tanta la autoridad que el Espíritu Santo tenía a través de él que los incomodó. Pero ahí Esteban estaba mirando la gloria de Dios prácticamente. Menciona, y no se quedó callado, él anunció y dijo, estoy viendo al Hijo de Dios al lado, en el lugar de honor. O sea, él estaba viendo y hablando de lo que él estaba mirando, mientras los de la asamblea estaban enojados. Vamos a ir a un versículo más abajo. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Aquí voy a hacer otra pausa. No sé, aquí vemos que pues ellos seguían siendo incomodados, tanto que de las palabras que estaba diciendo Esteban, de lo que él estaba mirando, no pudieron aguantar ellos, que se tapaban los oídos. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado. Esto es un ejemplo de un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Pero ahora hay que hacernos una pausa aquí, una pregunta. Y hay que meditar en nosotros de que cuando tú llegas a tu lugar de trabajo, con tu familia, realmente hay esa como confrontación, hay esa incomodidad, porque esa es una señal de que el Espíritu Santo está en uno, y vemos cómo no le resistían. Ahí Esteban les predicaba, pero hay veces que no es necesario hablar, que tu misma presencia y el Espíritu Santo de Dios en ti puede incomodar. Entonces ese nada más es un punto que vamos a ver. Y ahí vemos cómo en el versículo 58 dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y le dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras él
mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Aquí quiero que nos imaginemos un poquito esa escena. Esteban seguía mirando la gloria de Dios. Si Esteban hubiera sido una persona que hubiera estado en la carne, pues desde el versículo que empezamos, desde ahí ni siquiera hubiera predicado. Si a lo mejor se hubiera animado a predicar, pero no hubiera estado firme en el espíritu, a lo mejor hubiera dudado, o ya desde que crujieron los dientes y estaban como que tratándolo de apresar, hubiera negado. Pero no, vemos cómo desde el versículo anterior, él se mantuvo mirando, sus ojos fijos en la gloria de Dios. Tanto que en este versículo dice que se levantaron unos testigos falsos. Por ahí en otra versión dice que injuriaron y hicieron hablar mentiras de Esteban. Y dijeron, él habla mal de Jesús, él dice que Jesús va a construir el templo en 3 días. Y trataron de acusarle, y esas personas, esos testigos falsos que se levantaron, provocaron más la ira de las otras personas, que comenzaron a arrastrar a Esteban para apedrearlo. Pero vemos algo que me recordaba él, la similitud con cuando arrestaron también al Señor Jesús. Hizo exactamente lo mismo. Esteban oró, dijo: Señor, recíbeme, encomiendo a ti mi espíritu. Y también oró por ellos, dijo: no les tomes en cuenta este pecado que cometen contra mí. O sea, el estar lleno del Espíritu Santo los llevó a hacer lo mismo a los dos, tanto a Jesús y a Esteban. Y en este versículo me asombraba mucho, porque yo decía, ¿cómo? Pues él ni siquiera ni siquiera miró que estaban enojados. O sea, ya cuando lo apedrearon, él seguía viendo la gloria de Dios. Entonces aquí es algo impresionante, la importancia de no poner nuestros ojos en las pruebas. Si tú fijas tus ojos en Jesús, permanece ahí hasta que Dios te muestre su gloria. El fijar los ojos en Jesús te lleva a vivir sobre las pruebas, porque ahí no veo, en ninguna parte puedo observar yo que Esteban se empezara a quejar o dijera, o se pudo poner se hubiera puesto como a reclamar, ¿no? De decir, ¿por qué a tu siervo le pasa esto? Pero no, o sea, Esteban estaba fijo sus ojos en la gloria de Dios, tanto que todavía hizo una oración por los que lo mataron. Y dijo, Dios, no les tomes este pecado en cuenta, perdónalos. Entonces, vean la importancia de que el Espíritu Santo esté en nosotros. O sea, vean cuánta autoridad, cuánta firmeza, cómo permaneció su fe hasta ese momento que dijo, recíbeme. O sea, él ya lo tomó como un favor. Esteban dijo, pues sí, yo ya me voy, los perdono. Ya con todo lo que estaba mirando, ya con toda la gloria que estaba mirando, pues Esteban estaba gozoso. Yo me imagino, y si nada más lo leo y me emociono, yo dije, no, pues ahora él que sí lo miró, él que sí vio a Jesús en el lugar de honor, al Padre. Entonces quería resaltar estos puntos. Nada más les voy a dejar, no olvidemos que estas características que tenía este hombre de Dios es lo que nos va a preparar para que nosotros también seamos hombres y mujeres de Dios que miren la gloria, que miren su gloria, amén. Entonces vamos a pasar a la siguiente cita. Ya les va a compartir mi hermana.
Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra que Dios está dando? Amén. Creo que cuando escucharon el tema de es tiempo de mirar la gloria de Dios, muchos pensaron en otra cosa. Y con este pasaje yo veía la cara de muchos y decían, ay, pues se están leyendo de una persona que se murió, que estaba viendo la gloria de Dios literalmente. Pero preguntándole a Dios, mi hermana Belén y yo, ¿qué quería que habláramos? Él que quería hablar a través de nosotros, nos dio este pasaje y nos daba muchas cosas y nos sorprendíamos. Y yo creo que aquí estamos los que debemos de estar. Aquí Dios manda como la invitación. Y ustedes fueron los que aceptaron esa invitación y que hoy están aquí. Y yo creo que esta palabra es de mucha bendición. Los veo algunos dormidos, despabilense, estírense, suelten la flojera, porque de verdad este mensaje es de mucha bendición. Si a ustedes les va a cortar, hermanos, a nosotras nos cortó, pero fuerte, porque la palabra de Dios corta, penetra, transforma, amén. Entonces aquí estamos los que debemos de estar, amén. Entonces, y todo esto que les acaba de hablar mi hermana, de hechos, de lo que vivió Esteban, a nosotros nos sorprendía mucho. Porque imagínense un hombre, como bien se los decía mi hermana, un hombre que no estuviera lleno de Dios. En primera, ni siquiera hubiera tenido la valentía para decirle tercos, porque él se los leyó quedito. Pero imagínense esa escena, cómo él tuvo que enfrentar al pueblo de Israel y decirle tercos, duros de cerviz. Imagínense ese momento donde él tuvo que, una persona, decirle a muchas, decirle tercos, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? A uno le temblaría, ¿no? Le temblarían las patitas si no estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Pero imagínense, pónganse a pensar, ¿qué hubieran ustedes hecho en el lugar de Esteban? Bien se los decía nuestra hermana Belén, un hombre que anduviera en la carne al momento de que vieron que lo iban a apedrear, o él correría, o cómo hubiera reaccionado, cómo reaccionamos nosotros, o cómo reaccionábamos antes en el mundo. Pues órale, éntrale, pues órale, ¿no? Alguien que vive en la carne hubiera reaccionado así. Pero ¿por qué podemos ver que él estaba lleno del Espíritu Santo? En primera, porque la palabra de Dios dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y en segunda, porque reaccionó con un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿y todo esto a qué nos lleva? ¿Qué mensaje nos quiere dar hoy? Hoy quiero y queremos, porque nosotras ya no lo preguntamos, Dios nos lo preguntó. Pero hoy quiero que tú te pongas a pensar, Dios quiere que te pongas a pensar, ¿qué te impide ver la gloria de Dios a ti? ¿Qué te está impidiendo? En las últimas semanas cayó polvo de oro, diamantes, y no solamente aquí, en casas de muchos de los hermanos, ¿sí o no? Amén, ¿sí o no? Aquí hay muchas personas. ¿Qué te está impidiendo ver lo que está pasando? ¿La queja? ¿Tus problemas? ¿Tus circunstancias? Porque en el tiempo de hoy hay dos tipos de personas. Las personas que dicen, mira, cayó polvo de oro. Mira, mis manos están llenas de aceite. Mira, Dios está derramando su vino nuevo. Y hay otro tipo de personas que dicen, sí, quién sabe qué están viendo. Y hay personas que dudan. Pero ¿saben qué? No deben de dudar, porque Él es Dios. Y es Dios quien lo hace. Pero si tú no estás viendo lo que Dios está haciendo en este tiempo, pregúntate, ¿qué me está impidiendo ver la gloria de Dios? A Esteban no le impidió nada. ¿Y saben por qué? Porque estaba en el Espíritu.
a Esteban, Esteban no vio a las personas con las piedras porque lo apedrearon. Él vio al Hijo de Dios. Él lo vio y no le importó lo demás. Entonces, ¿qué te está impidiendo? La queja, los problemas, tu situación económica, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué te está impidiendo ver la gloria de Dios? ¿Qué te está impidiendo que tú puedas ver con los ojos de la fe? ¿Qué te está impidiendo a ti? ¿La duda? Déjame decirte que no puede haber duda en ti. Porque ¿cuándo habías visto ver nacer una piedra preciosa del suelo? Jamás. Y muchos podrían pensar, pues es algo que ponen, pero no. Y si eso piensas, arrepiéntete, porque no es cierto. Todo lo que ha caído aquí es de Dios, completamente de Dios. Y no puede haber duda, si el Espíritu Santo está en ti, no puede haber duda que eso sea de Dios. No puede haber ni una sola duda. Y tú no vas a hablar de tus problemas, no vas a hablar de lo que te está pasando, vas a hablar de lo que Dios está haciendo. Porque en qué momento vimos a Esteban que empezó a decir, ¿por qué, Señor? Estoy viendo las piedras con las que me van a matar. ¿Por qué a mí? No, al contrario, él cuando comenzó a ver el cielo abierto, él no se quedó callado y dijo, estoy viendo, o sea, los otros enojados, y él dijo, estoy viendo al Hijo de Dios sentado en el lugar de honor. Wow. Creo que no están entendiendo. Dijo, estoy viendo al Hijo de Dios sentado en el lugar de honor. Lo vio con sus ojos. Dios le abrió sus ojos. ¿Y saben qué? Yo cuando leía este pasaje yo decía, Señor, pues yo creo que le estabas mostrando a dónde iba a ir Él. Le estabas mostrando tu gloria, a dónde iba a ir Él. Y no le importó lo demás. No le importó. Entonces, quiero que vean a Esteban, pero también sobre esta pregunta, Dios me recordaba a Pedro, ¿verdad? Pedro. Muchos no sabemos la historia cuando él camina sobre el mar. Pero ¿qué creen? Dios a través de eso igual me hablaba y me decía, me hacía sentir que a Pedro le impidió ver, imagínense, caminar sobre el agua no es natural, es algo sobrenatural. Y en algún momento a Pedro le impidió ver que él estaba caminando sobre el agua, la tormenta, las circunstancias, su alrededor. Y no tenía los ojos puestos en Jesús en ese momento. Al principio sí, pero cuando empezó a ver la tormenta, la lluvia, la desesperación, eso le impidió ver que él estaba caminando sobre el agua. ¿Quién ha caminado de ustedes sobre el agua? O sea, y él tuvo la oportunidad de caminar sobre el agua. O sea, imagínense que Dios les diera esa oportunidad. A él se la dio. Y Pedro, por ver las circunstancias, dijo, Señor, me estoy hundiendo, por favor. Tenía al mismo Jesús enfrente de él. Las circunstancias lo cegaron y no pudo ver la gloria, tan glorioso que tenía al frente, que era el Señor Jesús. No pudo ver lo sobrenatural que él estaba viviendo. Pero por misericordia, ¿qué creen? Jesús lo rescata. Y hoy yo creo que a muchos nos va a venir a rescatar. A muchos nos va a venir a rescatar. Entonces, hoy pónganse en el lugar de Pedro. ¿Qué les está impidiendo? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Que tienes dudas?
¿Que no te sientes capaz? ¿La queja? ¿Qué te está impidiendo ver la gloria de Dios? Pregúntatelo, no me lo contestes, Dios te conoce. Tú sé honesto con Dios. Y te va a doler reconocerlo, pero es mejor. Porque imagínense, viene un tiempo aún más glorioso. Y si tú sigues viendo las circunstancias, te lo vas a perder. Y mientras acá el cojo ya recibió sanidad, y mientras acá el manco ya le creció la mano, tú vas a andar por acá, no, pues Señor, mi vida, vela cómo está. No. Si Dios manda su gloria, ¿para qué creen que es? Para que la miremos, para que lo glorifiquemos, para que lo veamos a Él. Amén. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué es necesario enfocar nuestra mirada en Dios? A lo mejor muchos se lo están preguntando, ¿o no? Pero ¿por qué es importante? Es necesario enfocar nuestra mirada en Dios. Dios ya nos ha hablado a través de la vida de nuestra pastora, que vienen tiempos muy difíciles para la humanidad. Y eso tiene que pasar y es necesario porque es un sacudir muy fuerte, pero que va a traer un avivamiento muy poderoso, que ya está empezando. Yo creo que ya está empezando, que es un comienzo de algo muy fuerte, muy poderoso en Dios. Pero ¿por qué es necesario? Porque cuando venga el hambre, no sé qué vaya a venir, pero cuando sean momentos difíciles y venga esos momentos tan complicados, y si tú no aprendes a poner tu mirada en Dios, eso te va a distraer de lo que Dios va a hacer. Y no te va a dejar ver lo que Dios va a hacer. Y mientras Dios está acá, tú vas a estar acá. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Por qué también es importante enfocar nuestra mirada en Dios? Al principio Esteban les decía, ¿por qué son tercos? En otra versión dice, ¿por qué son duros de cerviz y resisten al Espíritu Santo? ¿Por qué es importante tener tu mirada puesta en Dios? Porque si no puedes resistir al Espíritu Santo. Porque mientras que el Espíritu Santo, Belencita, te está diciendo, mira, ve acá, ve lo que tengo para ti. Tú vas a decir, no, mis problemas, mi situación económica, y Él va a estar así, ven, y lo vas a resistir. Lo vas a resistir, y la Biblia dice que no lo resistamos porque Él siente, y lo podemos entristecer y Él se puede ir. Imagínense si uno como persona, como ser humano, tantito nos ignoran y nos sentimos y decimos, no, pues no me quiere, mejor me voy. Que el Espíritu Santo no se entristezca. Entonces, ¿por qué es importante que tu mirada esté en Dios? Porque si no, mira, vas a resistir al Espíritu Santo. Vas a resistirlo. Y es algo que tú no puedes hacer. En estos tiempos menos. Porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo es nuestra guía? Es lo que más vamos a necesitar en este tiempo. Es la persona más importante que vamos a necesitar. No vas a necesitar a tu familia. No vas a necesitar a tu amigo, a tu comadre, no. Vas a necesitar a Dios. Vas a necesitar su presencia. Porque por más
3.14-16, que te sientas, por más fuerte, por más resistente que tú te sientas, no vas a aguantar sin Dios. No vas a aguantar. Porque ¿saben qué? Cuando Dios te muestra tu debilidad, entra un anhelo tan fuerte dentro de ti de tener la presencia de Dios que no lo quieres soltar nunca. Y aunque es difícil mantenerte, tú le dices, Señor, ha sido difícil, pero aquí estoy. Aquí estoy. Me ha costado, pero aquí estoy. Me han apedreado, pero aquí estoy. Anhelándote, buscándote. Cuando empezamos hoy el servicio, pensábamos que el Espíritu Santo quería orar de otra cosa. Pero ¿saben qué? Cuando Él me tomó, lo único que salía de mí era un gemir muy fuerte. De decirle, te anhelo, te amo, te necesitamos. Y yo no entendía por qué. Pero déjame decirte algo, si tú te sientes fuerte, tú vas a pensar que no lo vas a necesitar. Pero cuando Dios te muestra tu debilidad y cuán débiles somos los seres humanos, porque déjame decirte, somos débiles. Tú dices, no voy a poder sin ti. Y así me dejare quien me dejare, si tú no estás, yo no voy a poder. Jamás voy a poder sin ti. Por eso es importante que nuestra mirada esté puesta en Él. Porque si está puesta en Él, así haya caos en mi casa, así haya una crisis en el mundo financiera, así haya temblores, así haya hambrunas, yo le voy a decir, mi vida depende de ti. Yo vivo por ti. Yo vivo, si me mantengo firme, es por ti. Y no importa qué esté pasando acá, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Todo lo tengo. Vamos a pasar a la siguiente. Y fíjense, podrían decir, se volvió a repetir la cita. Pero nos llamó mucho la atención esta parte, donde Esteban le dice a ellos, ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre desobedeciendo al Espíritu Santo. Y aquí hay dos puntos muy resaltantes, porque ellos no entendían el mensaje de Dios, porque no conocían al Espíritu Santo. Porque la palabra no es de interpretación propia, sino que el Espíritu Santo es la que te lo revela. Y a lo mejor en ese tiempo había muchas personas que se conocían de principio a fin la Biblia, pero ¿saben qué? No les había sido revelada, porque no conocían al Espíritu de Dios. Entonces, por eso Esteban les dice, no entienden el mensaje de Dios. ¿Y por qué no lo entendían? Porque no tenían al Espíritu Santo. Y les dice, son igual que sus antepasados. Siempre han desobedecido al Espíritu Santo. Pero yo creo que aquí en Kingdom y en algunos epicentros más del mundo, Dios está levantando un remanente que es guiado por el Espíritu Santo y que van detrás de Él, que no le mandan al Espíritu Santo, que ellos obedecen al Espíritu Santo, que lo que el Espíritu Santo te diga, lo haces. Y yo creo que está levantando un remanente obediente
al Espíritu de Dios. Lo está haciendo. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiere que seas parte de ese remanente, que conozca a su Espíritu Santo, que no lo entristezca, que no lo resista, que sea obediente a Él. ¿Ok? Vamos a la siguiente para terminar. Y dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y a lo mejor ustedes pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver con la muerte de Esteban? Ahí les va. La primera parte dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Tú creíste en el Espíritu Santo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Tristemente en la actualidad hay muchos que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Y lo sé porque yo fui una de ellas. Y lo sé porque yo vi muchas iglesias que no creían en el mover del Espíritu Santo. Y yo en ese momento, yo hubiera anhelado que alguien llegara y me dijera, mira, te presento al Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó? Nadie llegó. Porque todos estábamos en la misma condición. No lo conocían. No lo conocían. Y cuando Dios me trajo este texto a mí, cuando le estaba preguntando de qué queríamos que hablara, me cortó mucho. Me impactó tanto porque es cierto, en la actualidad hay muchas personas que no creen en el mover del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo van a invocar si no creen en Él? ¿Cómo lo van a invocar? Yo no lo invocaba, ¿saben por qué? Porque no creía y no lo conocía. Pero hoy, por gracia de Dios, hoy lo conozco. Y no soy la única. Muchos de aquí no conocían al Espíritu Santo. Pero Él, por su gracia y su amor, tiró sus cuerdas de amor sobre nosotros y nos atrajo y nos trajo aquí para que lo conociéramos. La semana pasada Dios te llenó. La semana pasada Dios les dio a muchos de su Espíritu Santo. Y creo que muchos se quedaron como, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? Ir. La siguiente pregunta dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Muchas personas sí oyen, es más, hasta personas de otras religiones, hasta lo dicen, ¿no? Como que se volvió algo monótono en ellos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero de oídas lo han oído. ¿Cómo? Dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿A quién has ido y le has dicho, mira, te quiero presentar al Espíritu Santo de Dios? Así como yo, hay muchas personas hoy en día que anhelan que alguien vaya y les diga, oye, te presento al Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Porque tu mirada está puesta en otras cosas, no vas. Porque tu mirada está puesta en otras cosas, no vas.
Por eso es importante que enfoquemos nuestra mirada en Jesús, en Dios. Porque entonces cuando veas a alguien necesitado en la calle vas a correr y decirle, oye, te presento al Espíritu Santo. Él me rescató a mí y Él te puede rescatar a ti. Te puede rescatar a ti. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Te puede sanar, te puede limpiar, te puede restaurar. Te quiero presentar a alguien que es tan hermoso y que no todos lo conocen. Y la siguiente pregunta dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ya fuiste lleno? Es momento de que vayas y presentes al Espíritu Santo. El mundo, ¿sabes qué? El mundo está cansado de escuchar tanta religión. Yo me harté de la religión. Y por culpa de la religión yo me iba a alejar de Dios. El mundo está cansado de la religión. Están hartos de escuchar religión, religión, religión. Pero ¿qué va a pasar cuando tú no les lleves religión? Les lleves el poder, el Espíritu Santo. ¿Qué va a pasar? Se van a enamorar de Dios. Lo van a conocer de verdad, como en algún día tú y yo lo conocimos. Se van a enamorar del Señor. Y ya por último, estando aquí, volviendo a repasar todo esto que Dios nos había hablado, me resonaba mucho la mies es mucha y pocos obreros. Voltea a ver cuántos hay a tu lado. Cuando Dios da y reparte, hay multitudes. Pero cuando Dios dice, oigan, estoy buscando obreros que vayan y que prediquen mi nombre y que presenten a mi Espíritu Santo, mira cuántos hay. Y a veces se reduce. Y eso me impactó mucho. Eso me cortó mucho. Porque dije, sí, Señor, ¿cómo está el mundo y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hoy tenemos el privilegio de conocerlo, pero ¿qué pasa con los demás? Y ese es un peso que Dios pone dentro de nosotros, de ya no decir yo, mis problemas, yo, mi vida, yo, no. Es decir, Señor, pues hoy entiendo que yo estoy en tus manos, que mi vida está en tus manos y que tú tienes el control y esa persona no te conoce. Entonces yo voy a ir, porque yo sé que en tus manos estoy seguro, pero él no está en tus manos y necesito ir a decirle que lo amas. ¿Sabes cuántas personas se suicidan por no sentirse amadas? Imagínate qué pasaría si tú llegaras y le dijeras, Dios te ama, te anhela. Porque otro que se me pasó a decirles fue que el Espíritu Santo nos anhela. ¿Sabían eso? Que el Espíritu Santo nos anhela, pero no solamente a nosotros, anhela a todos. Tú ya estás aquí, pero ¿qué pasa con los demás? A ellos también Dios los anhela, a ellos también el Espíritu Santo los anhela. Y hay una desesperación muy fuerte en el Espíritu Santo que lo hace gemir e interceder tan fuerte por nosotros, por los demás. Nos anhela.
Y a lo mejor muchos me hicieron así de sí, sí lo sabía, sí. Entiéndelo, que se haga rema en tu vida, te anhela, nos anhela a las personas que aunque no lo conozcan, los anhela. Porque a ti en tu punto más bajo te anheló, a mí en mi punto más bajo me anheló, nos anhela fervientemente, nos anhela. Y otra palabra de Dios dice que no es que Él se haya tardado, sino que Él es misericordioso y Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿cómo se van a arrepentir si ni siquiera saben que están mal? Porque su conciencia ha sido cauterizada por el pecado. ¿Cómo? ¿Quién va a ser ese remanente de Dios que diga: Señor, reconozco que mis ojos habían estado puestos en mis problemas, en mí, en mi familia, en mis hijos, en lo que hayas puesto, pero hoy decido cambiar mi mirada a ti e ir por lo que tú quieres? Amén. Pero de verdad, en algún momento cuando el pastor nos decía: muérete, ya muérete, yo la primera vez que escuché dije, ¿eso? Dije, dije, ¿ahora qué? No lo entendía. Pero cuando se hizo rema en mi vida, yo hasta le dije a Dios: ya mátame, te estorbo, ya mátame, estoy hastiada de mí. Por eso les digo que se haga rema en tu vida. Porque cuando se hace una palabra de Dios, rema, ¿qué es rema? La palabra logos es nada más que digas: pues sí, la palabra de Dios dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues sí, yo me sé eso. Pero la palabra rema es una verdad que cae a tu vida y cae con un peso. Y después de que cae eso, no puedes volver a ser el mismo. No puedes. Y si antes mentías, cuando se te hace rema el no mentirás, porque eso no le agrada a Dios, hay un peso muy fuerte. Y cuando lo haces y te equivocas, el Espíritu Santo redarguye tu corazón y te ayuda en esa debilidad. Pero es algo que ya no te deja ser igual. Entonces, pónganse de pie.